de lo que estábamos hablando, para redondear esa parte, más allá de los intereses que pudo haber habido en el medio, ya sabemos que hubo persecución, asesinatos, torturas, como lo describió el mismo Félix Luna, víctima. Sabemos que hubo censura en los medios, a los opositores, como le pasó a la provincia de Corrientes, que fue anulada. No se le conocía la voz ni a Balbín ni a Frondizi, a La Pampa y a La Plata le pusieron de prépogo a Perón. Y lo que mencionaste anteriormente, ¿es correcto decirle a lo que pasó en el 55 golpe de Estado? Bueno, mirá, yo creo que sí, que fue los que lo hicieron lo van a llamar revolución cívico-militar, en fin. Cuando se discute sobre golpes de Estado, es interesante ver los actores cómo lo percibían en ese momento, ¿no? Porque curiosamente ningún golpe de Estado en la Argentina, cuando se llevó a cabo, se llamó a sí mismo dictadura militar o ni siquiera las personas que no lo apoyaban lo percibían de esa manera muchas veces, ¿eh? Siempre. Cuando hicieron el golpe contra Ilia, por ejemplo, fue una revolución. Siempre se llamó a sí misma revolución. Cuando Perón hizo el Revolución, golpe. revolución. Claro, el golpe del 43 se llamó a sí mismo revolución también, revolución del 43, igual que el golpe del 30, siempre es una revolución. Pero fíjate que los que creen que el peronismo era una democracia con todas las de la ley, fíjate que Rodolfo Walsh, que es un ícono de izquierda, en ese momento apoyó el bombardeo a la Plaza de Mayo y el golpe de la Revolución Libertadora. Perdón, Esto perdón. consta en la biografía de él. Sí, sí, sí. No, no, seguí después te pregunto sobre eso, que Claro, quería un poco desarrollar. para ver los actores, ¿no? Cómo a veces se ¿cómo puede ser que, no sé, que Frondizi haya apoyado la Revolución Libertadora? Eso es imperdonable, dice un peronista. ¿Y por qué tu ídolo es Rodolfo Walsh, que apoyó el bombardeo a la Plaza de Mayo? No fue él a tirar las bombas, quiero decir que le escribió cosas muy elogiosas a los marinos que tiraron las bombas. Él era familiar de uno, de una persona que estaba en la Armada. Eh, bueno, es decir, y apoyó sin dudas la Revolución Libertadora, como muchos montoneros. Juan Manuel Abal Medina. Hay gente que viene de familias más o menos bien paradas, que después se hicieron con el tiempo, pero que en el 55 apoyaron la Revolución Libertadora. Fíjate qué paradójico que es eso. En fin, en ese momento obviamente se puso otro nombre. Yo creo que fue un golpe el 43, fue un golpe el 55, el del 30 fue un golpe también, pero también han sido golpes muy apoyados por la gente. El del 43 no tanto, pero el golpe del 30, el golpe del 55 han sido golpes con un enorme apoyo de gran parte de la población. Y otra cosa más, el golpe del 55 se lleva a cabo no desde el poder, sino contra el poder, porque el poder lo tenía Perón. Muchas veces los golpes se hacen desde el poder, me refiero a traiciones que se dan desde la misma estructura del poder. ¿Sí? Puede ser político, puede ser cultural o simbólico. Ahora, el golpe del 55, Perón tenía el control, podría haberlo aplastado con la fuerza militar, pero no quiso luchar. La fuerza de Lonardi, que se alzó contra Perón, era muy, muy inferior a la fuerza militar que respondía a Perón. Sin embargo, Perón no quiso luchar. Después se sabrán las razones por qué. Él decía que la culpa fue de los traidores, que lo traicionaron y demás. Lo cierto es que mucha gente interpretó que había un cansancio de poder y que el régimen ya no podía sostener su propio discurso de justicia social, que empezaba a hacer agua por todos lados porque la economía no iba. O por el cansancio de los delatores, el cansancio de la mentira. Hay muchos testimonios de la época que muestran el cansancio de la gente y el nivel de la miseria que se había alcanzado en villas de la época, insisto, en la Villa Jardín, en la Villa Maldonado, en la Villa Garay de la capital federal, en la Villa Tranquila de Avellaneda, todos esos barrios donde había mortalidad infantil, donde había gente con enormes carencias, no figuran ni por asomo en la historiografía más cercana al peronismo o en la historiografía no peronista, que es un poco tímida y no lo quiere mencionar. Claro. Y por el tema este, ya que hablábamos de una dictadura, ¿por qué no se puede considerar este acto como una insurrección y no un golpe de Estado?
A ver, ¿por qué no se puede considerar, o por qué sí se puede considerar una insurrección, decís vos? Claro, ¿por qué se consideraría golpe de Estado y no insurrección teniendo en cuenta que era una dictadura? ¿Vos querés decir si es posible llamar a eso una especie de liberación de otra dictadura, digamos? Algo así. Bueno, eso fue lo que percibieron los actores de la época. Como te decía, Rodolfo Walsh pensaba, evidentemente pensaba algo parecido, por algo elogió a los que tiraron las bombas en la Plaza de Mayo. El radicalismo, sin dudas, pensaba eso. El socialismo, o buena parte del radicalismo. Palacios nunca dudó. Lean, escuchen, está grabado el discurso de Palacios en La Boca en el 55 cuando dice, no, ya no queda nada de libertad en este país. Lo único que puede salvar la situación para evitar un gran enfrentamiento generalizado es que Perón, con un gesto de grandeza, dé un paso al costado. Porque había gente muy lastimada, muy herida, torturados, perseguidos, deportados. En ese momento el peronismo no pasaba por un gran momento de las bases de apoyo. Fíjate que el último acto que hace Perón cuando dice 5 por 1, de ahí salió la consigna del 5 por 1, que él dice, vamos a, si es necesario, vamos a perseguir, ¿no? Cuando maten a uno de nosotros, vamos a hacer lo mismo con 5 de los de ellos. Ese discurso tan violento, pero no hay una enorme cantidad de gente, no hay un entusiasmo masivo. La CGT hacía movilizaciones regimentadas, controladas, se tomaba lista, ya no era el entusiasmo del 45. Y en cambio, sí estaban muy aguerridos los opositores, porque quien ya pasó por todas las ofensas, quien ya siente que va a perderlo todo, que ya perdió buena parte de lo que tenía, o que su familiar está preso o está torturado, estaban dispuestos a jugársela, como es el caso de Lonardi, que Lonardi en Córdoba, y bueno, lo podrán matar. Él en un momento, los testigos incluso lo contaron, que Lonardi estaba en Córdoba y de alguna manera estaba perdido, porque evidentemente la fuerza militar de Perón era muy superior. Sin embargo, él estaba decidido a morir ahí, él estaba decidido a que pasara lo que tenía que pasar. Yo creo que en muchos opositores había ese clima de que tenían que pasar al frente fuera como fuera, porque el gobierno, por más que amagara treguas, nunca iba a terminar de ajustar los controles policiales y otro tipo de controles que impiden que una elección sea una verdadera elección. Si hay estado de sitio y el propio candidato es encarcelado, si el propio Balbín es encarcelado, o si después te despojan de las bancas que tenés, bueno, no se puede llamar tampoco algo democrático. Tampoco es democrático lo que vino después. Es decir, evidentemente, se da una historia de arbitrariedades y de revanchas, donde después vienen los antiperonistas con las revanchas, y nunca salimos de esa cosa de quién empezó la violencia. Pero bueno, yendo al punto del peronismo, porque muchas veces se cree que la represión empezó en el 55, decía que tampoco es cierto el mito de la invulnerabilidad electoral del peronismo que probaría algún piso democrático. Porque yo tengo por ejemplo, elecciones que hubo en Catamarca, en Santiago del Estero, en Santa Fe, año 49, donde el radicalismo se recuperó de un modo muy fuerte. El peronismo llegó a perder cerca de 40.000 votos en el año 49 en estas tres provincias sumadas, ¿sí? Hablo de Catamarca, de Santiago del Estero. Sin embargo, por trampas electorales, por despojos de bancas y otras medidas arbitrarias, solo le quedó un representante en Catamarca que pronto también perdió su banca. Es decir, que el radicalismo logró un virtual empate y sin embargo se quedó sin representantes. La posibilidad de trampear la democracia era bastante grande. De manera que cuando Frondizi decía, no, a ver, Perón no se va a ir por las buenas, un poco quería decir eso también. Nunca va a permitir verdaderas elecciones donde todo el mundo pueda expresarse, expresar su programa. Porque ¿cómo haces para que la gente se entere de tu propuesta si no podés ni siquiera usar la radio? Tenés que hacer actos por todos lados. Y encima está la policía, está la ley de reuniones públicas, está la ley de estado de guerra interno, que la policía te puede romper a palazos un acto y vas en cara. Y bueno, pero ¿y cómo sigue la campaña? En fin, no había nada parecido a lo que se llaman garantías individuales o posibilidad de hacer una campaña política sin tenerle miedo a la policía, o en condiciones de relativa igualdad con la fuerza gobernante. Pero bueno, arbitrariedades hubo tanto del peronismo como del peronismo. Claro. Yo te preguntaba eso justamente
porque uno dice, bueno, por ahí se arma, se hace una revolución del lado del pueblo, el pueblo sale a protestar y a pedir la baja de esta persona en cuestión, pero como lo hicieron los militares, en ese caso se considera un golpe de Estado. Por ahí si lo hubiese hecho el pueblo genuinamente, si hubiese demostrado de esa manera, lo hubiesen tomado como una insurrección. Bueno, de hecho, el pueblo participó, ¿eh? En Córdoba hubo una gran participación civil en la Revolución Libertadora. De hecho, mirá, si querés una figura inmaculada, esto te ayuda a ver cómo lo percibía la gente. Después cada uno podrá interpretar si era justo o no, o quizás estaban errados en lo que hacían. Bueno, una figura como Arturo Illia, que es tan respetado por todos, incluso por el peronismo, que es tan democrático, su imagen tan democrática, siempre del lado de la Constitución. Arturo Illia fue el que firmó la proclama en Córdoba que dice: ciudadanos, este es el a la calle a defender la libertad. Nadie puede esperar que otro la defienda. Tienen que salir a la calle conmigo, con todos, a luchar contra el gobierno. Eso lo dice Illia, el tipo más que uno pudiera pensar democrático, y está llamado a la lucha contra Perón porque considera que ese gobierno no es democrático. ¿Quién sabe quién tiene la razón? Yo no lo sé, pero esa era la percepción que mucha gente tenía. Illia fue partícipe de la Revolución Libertadora, a pesar de que, bueno, evidentemente ha pasado a la historia como un ejemplo democrático, y que yo creo que fue su gobierno posterior un ejemplo democrático en muchísimos aspectos. Bien, y me quedó ahí pendiente lo de Plaza de Mayo, porque se dicen muchas cosas del ataque a Plaza de Mayo. ¿Fue un ataque a Plaza de Mayo o fue un ataque a Casa de Gobierno y lo dibujan como ataque a Plaza de Mayo? Bien, sí, Para, es para hacer buena de la cuenta que, pregunta. bueno, atacaron al pueblo, pero ¿atacaron al pueblo? Claro. Exactamente. Yo también lo menciono como bombardeo a Plaza de Mayo para hablar como habla todo el mundo, porque si no parece que estás cambiando cada cosa. Pero efectivamente, el ataque, fue un ataque aeronaval contra la Casa Rosada tratando de matar a Perón, lo cual es otra bestialidad, porque digo, ahí no había ninguna previsión sobre lo que podía pasar con los civiles. Eso que en ese momento no fue percibido de esa manera por los opositores fue algo gravísimo. Más allá de que, a ver, hay otra cuestión acá que es, como bien decís vos, no fue un ataque al pueblo reunido en la Plaza de Mayo como mucha gente quizás inocentemente imagina, sino que fue un ataque contra la Casa Rosada con el objetivo de matar a Perón. Perón estaba perfectamente al tanto de que esto iba a suceder y sin embargo no avisó a la población, lo cual lo hace también responsable. Los principales culpables son los que atacaron la Casa Rosada y mataron a los civiles por imprudencia, por locura, por esa bestialidad. Pero ahora, Perón sabía perfectamente, lo decimos en el libro, lo que iba a suceder. Él se puso a salvo en el Ministerio de Guerra y sin embargo no alertó a la población, alertó al personal de la Casa Rosada, que tuvo que escabullirse por los sótanos de lo que hoy se llama el Museo del Bicentenario, los túneles, los famosos túneles que están Sí, entre la sí. Casa Rosada y ese sector antiguo de la aduana, de Puerto, que hoy es el Museo Bicentenario. Bueno, ahí en eso les escabulló el personal de la Casa Rosada, que no había sido avisado de que iba a haber un ataque y con el riesgo de ser asesinados. Sin embargo, Perón ya estaba refugiado en el Ministerio de Guerra. Esa es otra parte también para reflexionar. O sea, fue una brutalidad y a cada uno le cabe la responsabilidad que le. Y también hay que explicar bien los hechos, porque como vos decís bien, no fue un ataque al pueblo reunido en la Plaza de Mayo en manifestación, sino que fue un ataque, una locura, ¿sí? Un ataque contra la Casa Rosada, donde murieron muchos civiles porque, en fin, no tiraron las bombas a donde ellos pensaban tirarlas. Cayeron la mayoría de los muertos fueron en la zona de lo que hoy, digamos, de la avenida Paseo Colón. Exactamente, la zona de lo que es el Museo del Bicentenario, la avenida Paseo Colón, Ahí Alem, está. esa zona, más que en la Plaza de Mayo. Ujú. Pasemos a la Odessa, la fuga nazi Ah, y de los bueno. tacha croata a, a esta querida tierra llamada Argentina.
Mientras que el resto de potencias se llevó a los mejores científicos, bueno, así se hizo la NASA grande, ¿no? Con Von Braun. Acá el Sí. muchacho se trajo a los criminales de guerra. Sí, ese es otro tema. Otro tema fuerte. Sí, es cierto. Bueno, en esa época, en fin, era un tema de Perón, ¿no? Lo atacaban a Perón justamente por eso. Las pruebas que existía de la llegada de criminales nazis a la Argentina y de forma muy organizada, no improvisada. Que no es algo que, es decir, la posición argentina cercana al eje de, de gobierno ya existía antes de Perón, ya existía esa vinculación. Sin embargo, el golpe del 43 y el gobierno de Perón la continúa. Antes de Perón ser presidente, digo, en la etapa de la dictadura del 43, es increíble cómo los documentos expresan tanta simpatía por el eje. Y se expresa el antisemitismo claramente. Hay que leer los documentos del GO. Está la obra de Potash, por ejemplo, con los documentos de la logia GO. Los tipos seguían pensando que Alemania podía ganar la guerra y se expresaban de esa manera, con ese antisemitismo. Después las cosas cambian, es decir, hay un... Triunfa la democracia, digamos así, triunfan los sistemas liberales de Occidente, todo el mundo se hace un lavado de cara. Es lo que decía Perón, la guerra aclara las posiciones y los intereses de una manera brutal. Brutalmente quedan claros los intereses. Ahora, la paz trae una bruma de convencionalismo pacifista. Entonces, los que habían sido nazis, de golpe se convierten en demócratas de centro derecha, social cristianos. Es decir, la gente se va adaptando, se van los partidos políticos, los militantes de ideas extremas, se adaptan a la nueva situación. Perón eh, recibió, como vos, a muchos criminales o a, bueno, es muy el caso de Eichmann, de Ante Pavelic, de los Ustaya, como vos mencionás. De hecho, durante el viaje de Evita, el famoso viaje de Evita en el 47, hay Te estamos, encuentros te estamos fuera de perdiendo. agenda. Estabas hablando del famoso viaje de Evita del 47. Claro, cuando vos hablás de las vinculaciones con los nazis, sí, ya existía la organización para traer criminales o gente que había activamente apoyado al nazismo o en el caso de los croatas a la Argentina. Había una organización en la Casa Rosada que se reunía para eso. Ahí estaba Rodolfo Freude, o Freud, que era el hijo del banquero nazi Ludwig Freud, que era lo consideran la principal figura del nazismo de esa vinculación germano-argentina. Tipo que Rudy, vivía en el barrio de Belgrano y para los con amigos, Perón. Rudy. Sí, sí, o Ludovic en español. Un capo del nazismo muy ligado a Perón, o Rodolfo Freud, un poco fue una persona clave en esta organización. Él comenzó como secretario del presidente Perón y como organizador de su sistema de inteligencia también. Hay fotos que lo muestran con Roberto Petinato, el famoso director de cárceles del Parece, fotografiado con el nazi Freud. Bueno, pero vos pasabas al caso al del el viaje de Evita a Europa en el año 47. Ahí, si ves la gente que ha investigado este tema, hay un libro de un autor suizo que investigó el tema, justamente porque hay un encuentro fuera de agenda que se produce en Suiza y que muchísima gente sospecha o aporta evidencia de que ahí se depositaron fondos que pertenecían a los nazis. Y además hubo reuniones, insisto, con gente muy vinculada al nazismo. ¿Mm? Bueno, estas En operetas esos se encuentros que tú... llevaron, perdón porque te escucho con un poco de delay. Claro. Para Estas decirlo operetas a más... través del Deutsche Bank. Sí, el banco germano, había varios, no recuerdo todos los nombres, en fin, bancos alemanes, sí, sí, que actuaban en Sudamérica,
Pero también me refiero al lavado de dinero allá en Europa, ¿sí? Es sabido que Suiza y el Vaticano jugaron papeles importantes en esto de la fuga del nazismo, lo que se llamaba la ruta de las ratas, facilitar los escapes de los nazis con el dinero, con el oro que le habían robado a los que podían comprar gente y garantizarse un destino en algún otro país del mundo. Entonces, estas vinculaciones evidentemente existieron. Ahora, hay gente que se pregunta si es verdad. Es decir, hay gente que ha planteado que Perón no podía ser un antisemita porque él tuvo muy buenas relaciones con la colectividad judía a partir del 46. Más allá de que él haya recibido criminales de guerra, tuvo buenas relaciones con los judíos, en su medida y armoniosamente con ambos, ¿no? Por un lado con los nazis y por otro con los judíos. Yo, de hecho, colaboré con un libro de un autor israelí, es bastante conocido, que el libro se llama Los muchachos judíos. Entonces él plantea que Perón no era antisemita. A ver, a mí me parece, bueno, es interesante para discutirlo, pero vos fijate que en realidad la posición de la gente que rodeaba a Perón antes del fin de la guerra era muy favorable al eje. Y esa posición ideológica o esa simpatía se empieza a diluir a partir del 45, naturalmente. No puede un gobernante, después de la caída del fascismo, proclamarse abiertamente antisemita en la Argentina, porque además hay una gran comunidad judía en la Argentina, y Perón no tenía ningún problema en acercar gente de todos lados. Si a él lo votaban, o si esa colectividad judía o un sector de ella se hacía peronista y formaba una asociación judía peronista, él la iba a recibir y mientras tanto lavaba el dinero de los nazis. En ese sentido era absolutamente pragmático. Pero hay mucho, es un tema interesante, en esa época lo investigó Silvano Santander, diputado radical que investigaba el tema del nazismo, que denunció que Eva Perón era una agente nazismo. Estas denuncias obviamente fueron contestadas por los peronistas, fueron ridiculizadas en su momento. Recientemente un investigador también de estos tiempos, Marcelo García se llama, ha retomado esas investigaciones y él profundiza en la idea de que efectivamente Eva Perón fue una agente del nazismo y bueno, muestra un costado muy revelador de hasta dónde llegó la vinculación y la simpatía del propio Perón con el nazismo. Es para la polémica, pero sin duda que fueron recibidos en la Argentina personajes que tenían un pasado. Bueno, ¿recordás el caso creo que fue Prilke, el que apareció en Bariloche, Rilke. año 90 y pico, que había vivido en la comunidad alemana, perdón, en la comunidad de Bariloche, entre los alemanes o familiares de alemanes, sin ningún problema, creo que fue director del colegio de Bariloche. Pero ahí hay una complicidad mayor, yo creo que no le cabe solamente a Perón o al peronismo, sino que en general, bueno, es como el fin de la guerra, ¿no? Esa cosa de mucha gente miró para otro lado, y eso pasó en Europa también, pasó en Francia, pasó en muchos países. Los que habían sido militantes fascistas, los que habían sido de extrema derecha, se hicieron un lavado de cara y comenzaron a actuar dentro o tratar de actuar dentro de la democracia, diluyendo su discurso. Pero yo creo que igualmente es gravísimo, porque esas ideologías de extrema derecha que estaban tan encarnadas en la gente con la que Perón tuvo vinculaciones, bueno, son también antecedentes de nuestras dictaduras, ¿no? Que se han inspirado también en una ideología muy o radicalmente de derecha, donde aparece o vuelve a aparecer el antisemitismo, que estaba en la última dictadura también, ¿no? El antisemitismo de los militares como parte de esa ideología. Sí, y uno ve las películas, salvando las diferencias, ¿no? Uno ve las películas o lee los libros sobre el nazismo y nota tantas similitudes, tantas, que Sí, bueno, asombra. No, no estamos hablando de lo que pasó con los judíos, ni mucho menos, allá, pero asombran los modos, las similitudes en sí, los y modos. de hecho, culturalmente lo podés encontrar, porque nadie dice que es lo mismo, es decir, obviamente es otro país. De hecho, el fascismo no, fu- o el fascismo italiano no fue lo mismo que el nazismo alemán.
En Francia también hubo gente de extrema derecha, pero en su circunstancia específica. En Rumania también la hubo. En Brasil hubo. En fin, esta variedad o estas grandes diferencias que hay no significa que no puedan responder o que no se los pueda estudiar como una familia, con muchísimos lazos o cosas en común. Porque, a ver, hay otros sistemas políticos, como dice Paxton, el liberalismo. El liberalismo también es muy diferente en los distintos países. Sin embargo, se lo estudia como liberalismo, ¿sí? Claro que no es igual en cada país. Bueno, las ideas como las que llegaron al poder en Italia, a partir tan tempranamente, el año 20, ¿no? 22. Cómo esas ideas han en cada tierra brotado de un modo con la, digamos, con la particularidad nacional de cada país. No significa, como decía, que no haya enormes diferencias. La idea de la comunidad, lo que en Italia se llamó la comunidad organizada, el colectivo orgánico, en Alemania se llamó la comunidad nacional esencial, esa cosa del cuerpo nacional vivo que necesita protegerse de los gérmenes patógenos, ¿no? Ese nacionalismo encendido, esa exaltación de las pasiones nacionales por encima de la coherencia, esa emocionalidad de la masa, esos grandes espectáculos, concentraciones, que no es lo mismo que Roosevelt cuando hablaba por la radio, porque Roosevelt no estaba apelando a un fanatismo ciego y a figuras enormes de tu propio personaje convertido en una especie de dios, como era Mussolini, que aparecía en todos lados, que generaba una especie de fascinación, incluso los artistas que lo han retratado. Esa aspiración, ese endiosamiento de una figura es muy característico. Insisto, como vos decís, incluso en las imágenes ya lo podés percibir, ¿no? Y en los textos, en las películas, los documentales que se han grabado sobre la época, en esa, como se dice, sacralización de la política. Cuando se habla de una religión política, o de Santa Evita y de San Perón, esa pretensión de que hay una causa sagrada, casi religiosa, es un rasgo muy del fascismo. Esa cosa de llenar un vacío religioso en el siglo XX que hizo que tanto el nazismo como el fascismo se concibieran como una suerte de religión política, por la que valía la pena dar la vida para sus seguidores. Bueno, algo de eso se ha visto en la Argentina. Es decir, ¿por qué Santa Evita? ¿Por qué San Perón? ¿Por qué el peronismo puede ser una propia iglesia? Puede incluso reemplazar, como se llegó a pensar en el 54, 55, hasta reemplazar a la Iglesia Católica, crear una religión peronista específica. Epa, ¿no será demasiado? A eso voy. Hay muchísimos rasgos en común, más allá de que el peronismo responde a una circunstancia específica particular de la Argentina, y la Argentina no es Europa, está claro, pero sí es un país bastante europeizado en muchos aspectos, en muchos núcleos urbanos, y tiene muchas de esas influencias. El tema da para Sí, bastante. es largo, pero incluso gente que era atea se iba a las iglesias para escuchar otra cosa. Claro, la Iglesia Católica en esa época, un poco paradójicamente, ¿no? Digo Sí, paradójicamente porque Perón al principio había usado a la Iglesia Católica para llegar al poder, necesitó el apoyo de la Iglesia Católica. También porque él era una especie de gendarme contra el comunismo, y en eso podían tener una causa común. Sin embargo, ya avanzando el peronismo, sí, se produce un gran conflicto, es conocido el conflicto del peronismo con la Iglesia Católica, y es cierto, como decís vos, que la Iglesia funcionó como un espacio, quizás como un último espacio que podía reunir a los opositores, porque poco a poco todos los ámbitos habían sido copados, ¿no? Incluso parte de los sectores políticos fueron copados, parte del socialismo, parte del comunismo, algunos radicales. Poco a poco, los medios de comunicación, la escuela, la universidad, poco a poco todo fue cayendo en manos del régimen oficial. Y la iglesia permanecía como un acto donde incluso hay anécdotas de cómo se llevaban detenido a un sacerdote después de pronunciar, en fin, una chamalearenga cívica, y iban los delatores a la iglesia y después se lo llevaban detenido. Sí, es totalmente cierto. Quería retomar una cosita, que a sí. propósito de del fascismo y del antisemitismo que me quedé pensando. Muchas veces se dice que Perón de ninguna manera, o que el peronismo de ninguna manera es fascista porque Perón tuvo judíos alrededor.
Eso de ninguna manera dice que no sea fascista. De hecho, el fascismo italiano, en la marcha sobre Roma, que fue el mito fundacional del fascismo, hubo alrededor de 200 judíos que participaron de la marcha de Roma. Esto lo cuenta Paxton también. Y hubo muchísimos judíos que fueron militantes del partido fascista. O sea que el autoritarismo y el antisemitismo es algo progresivo, es algo que va aumentando y se radicaliza bajo determinadas condiciones. Pero insisto, cuando en Italia se dictaron las leyes raciales del año 38, en la época justamente en que Perón está por llegar a Italia, en esa época, cuando se dictan las leyes raciales, había muchos judíos todavía en el Partido Nacional Fascista Italiano. Vos fíjate qué paradójico, o sea, muchos judíos que habían apoyado a Mussolini vieron cómo el tipo dictaba leyes raciales que servían para perseguirlos a ellos cuando Italia ya se preparaba para entrar a la guerra, para una situación más radical. Bueno, igualmente vos sabés que, a propósito de esto, en general yo tengo una postura muy amistosa con los peronistas, es decir, tengo muchísimos amigos y gente querida que es peronista, y o sea, soy muy favorable a precisamente a terminar con, a mí el tema de las grietas y toda esa cuestión, me parece que a quienes más perjudica es justamente a los sectores populares. Por lo tanto, que yo pueda investigar a fondo lo que ha sucedido durante el peronismo y muchas veces se ha ocultado, yo no creo que haya que usarlo para atacar a los peronistas, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que hay que tratar de reconstruir una situación de entendimiento, donde cada partido pueda sumar lo suyo. Y en el peronismo, más allá de la marca autoritaria de origen de Perón, hay mucha gente tolerante que es... Yo he trabajado mucho a veces en centros educativos, en diferentes barrios y demás, donde hay referentes peronistas, y siempre he encontrado una gran apertura y un gran respeto a escuchar esto que yo les podía contar que estuve investigando, o a abrir la historia hacia otras cosas, otras versiones que no han sido muy divulgadas. De manera que a fondo con investigar lo que ha sucedido, pero sin ningún ánimo de, en fin, muy, muy conciliador con la gente honesta del peronismo. Claro, yo me suelo referir a esto de hacer una diferencia de lo que pudo haber sido en su momento a hoy un abuelo de 85 años peronista, Sí. eh, y ahora un pibe de 20 años o de 25 con toda la información disponible y ya pasa a ser a creer en un mito o ver la realidad. Más allá Bueno, de bueno o no persona, estamos hablando de ser buena persona, ¿no? De los actos buenos, pero de creer en ese mito de la persona buena, maravillosa que fue Perón, o ver la realidad. bueno, así funciona la mitología política. En definitiva, es más importante el efecto que se produce o el imaginario. Sebrelli habla, ¿no?, de los deseos imaginarios del peronismo. Pero a que muchas veces pasa cuando se construye una mitología política que es más importante de la realidad, independientemente de los hechos. Y vos podés demostrar que hubo torturas, que hubo... Yo lo hablaba con Hugo Gambini, que vivió todo el peronismo, ¿no? Y Hugo me decía, sí, flaco, vos podés demostrar que hubo torturas, que hubo asesinatos, vos tenés un montón de pruebas, pero el que no lo quiere creer, no lo va a creer, porque ya tiene su verdad revelada, ya tiene su religión, es como una creencia. Vos no le podés pedir a alguien que cree en algo, como en un aspecto religioso, que deje de creerlo. Y como te decía, hay algo de eso en el peronismo también, esa comunidad sentimental creyente en algo más allá de los hechos, incluso más allá de si resolvemos el tema de la pobreza o no, no importa, en definitiva, lo que importa es el poder del peronismo. No, no, pará, pero a mí lo que me importa es que se termine la pobreza. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué la gente la siguieron teniendo marginada, sin servicios básicos? Y te dicen, y bueno, pero será culpa de la oligarquía. Siempre algún pretexto va a haber, será culpa de los oligarcas, de los poderosos, de qué sé yo. La realidad es que hay una enorme cantidad de evidencia de cosas que sucedieron durante el peronismo que, como vos decís, mucha gente a veces no la quiso creer, pero ojo, yo soy bastante optimista. Hay jóvenes que cuando vos hablas francamente con ellos y les planteás, mirá, yo creo que alguien te mintió o alguien no te quiso contar esta parte,
y te escuchan. De manera que esto que estás haciendo vos ahora, o lo que hace mucha gente, de ayudar a reflexionar, yo creo que vale realmente la pena. Ni hablar. Es parte de esto era hablar con vos de este tema, justamente para informar, no para influenciarlo, decirle, bueno, deja de ser peronista, pero No, sí, no, bueno, ten en cuenta esto, macho, ¿no? claro, claro, exactamente. Y también admitir, porque sí había algo grave en el peronismo, que era esa cosa de la doctrina peronista es la doctrina nacional. O sea que Balbín no era un argentino entonces, o que Palacios no era un argentino, o no merecía tener los mismos derechos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no puede ser. Por eso digo, en una democracia vamos a los orígenes de la Argentina, las bases de la Constitución Nacional, todo lo que costó en la Argentina la unión nacional, después de tanta sangre, que se haya logrado Exacto. la unión nacional para que el país vaya hacia adelante resolviendo sus problemas. Venir a romper eso nuevamente, a decir que alguien no merece ser argentino porque tiene otra idea diferente, pero no tiene ningún sentido, no es admisible como democrático de ninguna manera. De hecho, Levenson, ya que hoy mencionamos a Levenson, ayer fue el aniversario creo, del cumpleaños de Levenson, y él decía, en realidad estar contra la libertad en un sentido tan radical, tan persecutorio, es estar contra la Argentina, porque la Argentina nació para eso, ya desde sus orígenes. Todos los grandes patriotas ponían a la libertad por delante era algo que no se discutía, el sometimiento a un líder absoluto nunca. Eso no Claro, incluso forma parte de lo mejor de nosotros. se llegó a hablar del carlotismo en su momento, ¿no? Había muchos que obraban por el carlotismo, pero era una parte también de desligarse de la principal corona. Bueno, y después se fue todo un proceso. Eh, Todo pero es un bueno, proceso, tal cual. Pero ni me refiero hablar. que desde que logramos por lo menos organizarnos como país, quiero decir, es muy clara la intención liberal. Hay mucha gente que la palabra liberal le suena a mala palabra, odiosa y qué sé yo. Bueno, la realidad es que la Constitución Nacional, a la cual todos invocamos cuando sufrimos algún atropello, esa Constitución es liberal. Es la La herencia de Constitución Alberdi. de las bases. Exacto. ¿Cómo? No, y que la tolerancia juega algo fundamental en ese programa constitucional. Fíjate que, por eso cuando yo menciono cuando Perón rompió la constitución de origen del 53, o sea, cuando él hizo la constitución del 49 y los peronistas dicen que fue legítima. Y vuelvo a Levenson, que fue el que hizo el discurso, el alegato, explicando por qué no era legítima. ¿Dónde se vio que la ley entre tantas cosas, la ley de residencia para perseguir extranjeros adquiere jerarquía constitucional en la Constitución del 49 para perseguir a inmigrantes? Pero si este país, en la Constitución de origen, dice todo lo contrario, que abre sus puertas a todos los inmigrantes que quieran venir a trabajar a este país. Entonces, es algo muy que se sale de las mejores tradiciones de tolerancia, de libertad de la Argentina.